marginación en zonas urbanas juega un papel fundamental para el desarrollo y la participación económica de los jóvenes de México, ya que para estos grupos es más difícil conseguir empleo digno y sobre todo conservarlo. Alrededor de 30% de los jóvenes que ingresaron al mercado laboral perdieron su empleo antes de cumplir 5 años. Y también la mayoría tardó alrededor de 4 meses para conseguir un empleo en las mismas condiciones. Por ello, la iniciativa motiva para que el Instituto Mexicano de la Juventud realice convenios y campañas sobre la precariedad laboral entre las y los jóvenes, y así promover la inserción, conservación y crecimiento en el empleo. Pero de igual forma, lo incentiva al propio Instituto Mexicano de la Juventud a consolidar convenios con instituciones de seguridad social, principalmente el Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de crear nuevas formas de incorporación al ahorro para el retiro, para que los jóvenes que hoy día emprenden sus propios negocios y ofrecen servicios por su cuenta puedan prever esta situación. Así estaremos previniendo una crisis futura con un México envejecido y carente de pensiones dignas que permitan una vida acorde al bienestar, y porque consideramos que es muy importante esta nueva cultura para las y los jóvenes y que puedan prever desde hoy una vejez digna. Me parece que es importante la presentación de esta iniciativa y esperamos el apoyo en las comisiones para poder generar bases que permitan al propio Instituto Mexicano de la Juventud trabajar y prever en favor de los jóvenes de hoy, pero sobre todo en una precariedad laboral para prever su vejez. Por su atención y apoyo, muchas gracias. Gracias, senadora de la Torre. Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos. Tiene el uso de la tribuna el senador Raúl Morón Orozco para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 constitucional en materia de economía social y solidaria. Gracias. Con su permiso, senadora presidenta, compañeras senadores y senadoras, la economía debe servir a los seres humanos y no los seres humanos a la economía. A las y los mexicanos se nos ha pedido sacrificios económicos sin fin para lograr una economía de apertura a los mercados internacionales. ¿Cuándo estos últimos gobiernos federales se han puesto verdaderamente al servicio de los sectores más vulnerables y han sacrificado algo de su visión de libre mercado? Hoy prácticamente se ha caído el Tratado de Libre Comercio. Debemos voltear hacia nuestro país e impulsar las economías locales y fomentar la solidaridad y la comunidad. En México, las raíces históricas de la organización comunitaria tiene su origen en las sociedades indígenas. En la reforma constitucional que proponemos, que modificaría el artículo 25, se parte del siguiente supuesto: tanto el cooperativismo como otras formas de organización económica y social son indispensables para el desarrollo nacional y es urgente poner al día el derecho de las y los mexicanos a organizarse económicamente con una vocación social solidaria, cooperativista y comunitaria. Para lo anterior, es estrictamente necesario que estas actividades de la economía social se reconozcan como de interés nacional y estratégicos para el desarrollo del país, con el fin de promover el desarrollo económico y social de nuestro país. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta nuestra economía nacional y que hacen indispensable que se impulse un modelo de economía solidaria como estrategia para lograr un proceso de democratización económica? Deuda creciente, bajo crecimiento y recortes al gasto social han caracterizado la política económica de México durante los últimos años. Para 2017, la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público ha recortado de 2.26% a 1.72% el crecimiento del Producto Interno Bruto. El mismo sector privado ha manifestado su desconfianza ante una posible evolución positiva de la economía mexicana en 2017. La expectativa de crecimiento que sostenía en 2013 el gobierno federal no solo ha resultado equívoca,
también ha sido dolorosamente acompañada de un incremento a la corrupción a gran escala por parte de autoridades y gobernantes, en el que se advierte un escandaloso despilfarro de recursos públicos, mientras la economía de millones de mexicanos y mexicanas se precariza y se incrementan las desigualdades, tanto económicas como sociales. La tasa de corrupción que el país está pagando es altísima y destruye las mismas bases de la economía nacional. Los estados del sur y centro del país, que son los que presentan el más alto grado de rezago social con un estancamiento económico estructural, son también los más afectados por esta crisis económica que parece de gran alcance. Por lo anterior, y como senador por el estado de Michoacán, tengo la obligación política y moral de presentar esta reforma al artículo 25 de nuestra Carta Magna para estimular el crecimiento y desarrollo de las cooperativas y de otras formas de organización, producción y consumo de la economía social, así como para impulsar que estas mismas prácticas económico-sociales generen beneficios en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. El Estado mexicano, los gobiernos de todos niveles se deben comprometer con el crecimiento económico de pequeños y medianos comerciantes y empresarios, así como de comunidades vulnerables económica y socialmente. ¿Cuál es la gran preocupación, por ejemplo, tanto de los habitantes de muchos municipios de Michoacán y de otros estados, en particular de las y de los mexicanos en general? Que las pequeñas y medianas empresas del Estado sigan desvinculadas de otros mercados actuales y potenciales, que no haya esa demanda económica, esa derrama económica tan prometida, y que tampoco se genere inversión por parte de los grandes inversionistas, que se siga excluyendo a los estados más vulnerables de la construcción de infraestructura, que los salarios sean castigados nuevamente, que no haya una redistribución importante de la riqueza y que la mano de obra barata sea el nexo principal entre sociedad y los grandes capitales invertidos, que no se genere el deseado desarrollo regional y local. La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, reconoce en la inversión extranjera un papel principal para el desarrollo, pero también ha manifestado que deben implementarse políticas de regulación y vigilancia para que este mismo desarrollo sea incluyente con empresas regionales, sociedades locales, y que también sea explícita la estrategia de integración económica de la región. Debemos transitar de una economía de castigo a las y los mexicanos basada en los ajustes estructurales, que en realidad a quien castigan económicamente es a la sociedad mexicana, mediante la reducción del gasto social, a una economía solidaria. El Estado mexicano debe reorientar su papel como el principal actor responsable del desarrollo económico y estimular la articulación municipal, estatal, nacional e internacional de estados como Michoacán, entre muchos otros. El Estado mexicano debe recuperar su capacidad de intervenir positivamente en la política económica en todos sus niveles, estimulando la articulación entre municipios, estados y federación con plena convicción, y de establecer un nuevo pacto redistributivo que privilegie tanto el incremento del gasto social y su plena racionalidad bajo un modelo de economía social y solidaria. Para eso, se le deben dar capacidades para que la misma ley lo mandate a cumplir con las responsabilidades de construir un orden económico redistributivo que también genere inversión, infraestructura y productividad en economías con vocación solidaria, comunitaria y de abasto popular. El Estado mexicano debe ser responsable de establecer una relación de crecimiento económico entre las economías locales y regionales. Esto es para integrar y ampliar el mercado interno nacional. Así, esta reforma al artículo 25 constitucional que hoy proponemos tiene como eje de creación un mecanismo de una herramienta jurídica en la obligación del mismo Estado mexicano para pasar de una economía de castigos a la sociedad mexicana a una economía de solidaridad y justicia redistributiva, es decir, democratizar la economía nacional sin repliegues proteccionistas ni nacionalismos deformantes, pero que fortalezca tanto al mercado interno como la inserción de economías regionales y estatales a los mercados internacionales.
El artículo 25 constitucional determina la rectoría económica del Estado, la exclusiva conducción de la economía nacional por parte de éste, así como el respeto a los derechos individuales y sociales consagrados en la misma Carta Magna. Estipula también los fundamentos y las reglas que definen a nuestra economía nacional como mixta, sin establecer un sistema rígido de relaciones económicas, pero privilegiando el desarrollo económico siempre con responsabilidad y vocación sociales. Lo mismo para los sectores público, social y privado. Este desarrollo económico con responsabilidad social tiene como marco actual una etapa de globalización económica en el que debe redefinirse lo que se entiende por economía social. Es así que el cooperativismo y las distintas formas de organización económica con vocación solidaria y comunitaria han entrado en una fase de reconocimiento ante las crisis estructurales y cíclicas de la economía mundial. Joseph Stiglitz, Premio Nacional de Economía del 2001, mencionó en la tercera cumbre de cooperativas en Quebec, Canadá, celebrada en marzo de 2017, que la economía mundial será volátil en el futuro y que las cooperativas son el modelo que mejor puede enfrentar estos riesgos. El Premio Nobel también aseguró que la próxima década las cooperativas serán la única alternativa al modelo económico fundado en el egoísmo que fomenta las desigualdades. Las medidas que hemos tomado han llevado no solamente a una mayor desigualdad, sino también a una desaceleración del crecimiento con más inestabilidad y un deterioro de desempeño económico. Estas son sus palabras. Por lo anterior, proponemos la modificación al artículo 25 de nuestra Carta Magna para que la actividad económica sea del sector social, es decir, ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritario o exclusivamente a los trabajadores y en general de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios, sean considerados de interés nacional y estratégicos para el desarrollo del país. Esto bajo los principios de una economía social, solidaria y de vocación redistributiva de la riqueza. Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, señor senador Morón Orozco. Túrnese, senadora Beristain. Quería felicitar al senador Morón por tan excelente iniciativa y quería pedirle, si me permite, sumarme a su iniciativa. Senador Morón, ¿acepta usted que sí? Gracias. Aprobado. La senadora Lorena Cuellar también. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales. También el senador Rabindranath. Senador Rabindranath Salazar, ¿para el mismo propósito? Aprobado, senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Fomento Económico y de Estudios Legislativos. Segunda. En otro apartado de nuestra agenda, tenemos la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, con punto de acuerdo por el que no se ratifica al ciudadano Sergio Agustín Sánchez Martínez como magistrado numerario con la calidad de inamovible del Tribunal Unitario Agrario. Este dictamen se presenta en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el juicio 211/2013, 1, por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, que ordenó la reposición del trámite iniciado con la propuesta del Ejecutivo Federal. Dicho dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, por lo que solicito a la Secretaría de lectura a su parte resolutiva únicamente. Doy lectura al dictamen. Primero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción 19ª y 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 86, 93 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176, 177, 178, 182, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, 16 y 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, las comisiones que suscriben resultan competentes para emitir el presente dictamen. En consecuencia, segundo, no se ratifica al ciudadano Sergio Agustín Sánchez Martínez como magistrado numerario
con la calidad de inamovible del Tribunal Unitario Agrario, en virtud de las consideraciones vertidas en este dictamen. Tercero, por conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado de la República, notifíquese el contenido y resolución del presente dictamen al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California como constancia del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada al resolver el amparo 211/2013, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, así como al ciudadano Sergio Agustín Sánchez Martínez. Cuarto, notifíquese al Ejecutivo Federal, así como al Tribunal Superior Agrario, para los efectos legales procedentes. Es todo, señora presidenta. Gracias, señor secretario. En su consecuencia está a discusión. De no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Después del saludo dijo que ya lo hagamos. Aprobado, señora presidenta. Gracias. Aprobado el acuerdo. Se instruye a la Dirección Jurídica de esta Cámara a notificar el contenido del dictamen y la resolución de la Asamblea para constancia de la sentencia dictada en el amparo 211/2013, de conformidad con lo que prevé el artículo 196 de la Ley de Amparo. Esta mesa directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes del Colegio de Abogados de Toluca, Estado de México, invitados por la senadora Ana Lilia Herrera Ansaldo. El Senado de la República expresa un gran beneplácito por su visita. Sean ustedes bienvenidos. Compañeros senadores, como es de su conocimiento, el pasado 27 de abril este Pleno aprobó el acuerdo de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial y designó a la ciudadana Alejandra Palacios Prieto como presidenta del órgano de gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica por un nuevo periodo de 4 años. Debido a que en esa fecha concluyó el periodo de sesiones de esta Cámara, no fue posible tomar la protesta a la comisionada presidenta. Este día procederemos a cumplir con el acto formal de su protesta. En el salón contiguo a este recinto se encuentra la ciudadana Alejandra Palacios Prieto, por lo que solicito a las senadoras y los senadores Héctor Larios Córdoba, José Ascensión Orihuela Bárcenas, Ana Gabriela Guevara, Marta Palafox Gutiérrez, Juan Gerardo Flores Ramírez y José de Jesús Santana García, la inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y la acompañen durante el acto de su protesta.
Todavía. Favor de ponerse de pie. Le solicitamos a la Asamblea ponerse de pie. Ciudadana Alejandra Palacios Prieto. En la sesión del 27 de abril del año en curso, el Senado de la República la designó presidenta del órgano de gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica. El día de hoy la hemos convocado para que acuda a rendir la protesta a este nuevo cargo. En consecuencia, le consulto. Ciudadana Alejandra Palacios Prieto, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de presidenta del órgano de gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica para un nuevo periodo de 4 años, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión? Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Felicidades, señora Palacios Prieto. A nombre del Senado de la República le deseo éxito en su encargo y solicito a la comisión designada acompañe a la señora presidenta cuando desee retirarse del salón. Gracias. ¿Le ofrezco algo a usted, senadora? En su lata, no, ya. En su latita no va. Pero fría, en el vaso, sin hielo. Continuamos con discusión de dictámenes y pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Federalismo que contiene punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Municipal de Zapopan, Jalisco, a reconsiderar los artículos 71 y 72 del Reglamento de Construcción para el municipio de Zapopan, aprobado el 31 de enero. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría de lectura a su parte resolutiva. Con su permiso, señora presidenta, doy lectura al dictamen. Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Municipal de Zapopan, Jalisco, a través de su presidente municipal, a reconsiderar los artículos 71 y 72 del Reglamento de Construcción para el municipio de Zapopan, aprobado el pasado 31 de enero, así como a realizar las adecuaciones conducentes en virtud de que en sus contenidos se advierten disposiciones regulatorias excesivas, como el caso de considerar obras menores sujetas a permiso municipal, como la pintura, carpintería y cristalería, por citar las más ilustrativas, a fin de garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y decorosa, así como a cumplir con los objetivos nacionales y estatales para el desarrollo urbano y de vivienda.
En el salón de sesiones firman todos los representantes de la comisión. Es todo, señora presidenta. En consecuencia, está a discusión. En virtud de no existir oradores, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Es aprobada, señora presidenta. Aprobado el acuerdo, comuníquese. Enseguida tenemos la discusión de otro dictamen de la Comisión de Federalismo con punto de acuerdo, por el que se desecha la proposición que exhortaba al Congreso del Estado de San Luis a debatir la posibilidad de establecer la reconducción presupuestaria en la Constitución local. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría de Lectura a la parte resolutiva. Doy lectura al dictamen. Punto de acuerdo. Primero, se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de San Luis Potosí a que debata la posibilidad de establecer la reconducción presupuestaria en la Constitución local y con ello dar certidumbre a la buena marcha de los asuntos públicos del Estado. Segundo, archívese el presente asunto como definitivamente concluido, dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día 5 de septiembre de 2017. Es todo, señora presidenta. En consecuencia, está a discusión. De no haber oradores, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobado, señora presidenta. Aprobado el acuerdo, comuníquese. Tenemos ahora la discusión de otro dictamen de la Comisión de Federalismo con punto de acuerdo, por el que queda sin materia la proposición que exhortaba al Congreso del Estado de Campeche a resolver favorablemente la iniciativa de decreto para que se autorizara al municipio de Carmen a contratar y ejercer uno o más financiamientos bancarios. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría de Lectura a su parte resolutiva. Doy lectura, señora presidenta. Queda sin materia la proposición con punto de acuerdo por la que el Senado de la República exhorta respetuosamente al H. Congreso del Estado de Campeche a que resuelva favorablemente la iniciativa de decreto para que se autorice al municipio de El Carmen para que contrate y ejerza uno o más financiamientos bancarios para ser destinados a la reconstrucción y o refinanciamiento del crédito vigente del Ayuntamiento con Banco Interacciones S.A. a fin de mejorar las condiciones de la deuda pública municipal. Archíves el presente asunto como definitivamente concluido. Es cuanto, señora presidenta. En consecuencia, está a discusión. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Es aprobada, señora presidenta. Aprobado el acuerdo, comuníquese. Pasamos a la discusión de otro dictamen de la Comisión de Federalismo con punto de acuerdo, por el que queda sin materia la proposición que exhortaba al gobernador del Estado de Tlaxcala a tomar las medidas necesarias para la presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 a los 60 municipios del mismo. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría de Lectura a la parte resolutiva. Doy lectura al dictamen. Punto de acuerdo. Primero,
queda sin materia la proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Tlaxcala, licenciado Marco Antonio Mena Rodríguez, a tomar las medidas necesarias para la presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 a los 60 municipios del estado de Tlaxcala. Segundo, archívese el presente asunto como definitivamente concluido, dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día 5 de septiembre de 2017. En consecuencia, está a discusión. Se concede el uso de la tribuna a la senadora Marta Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su permiso, señora presidenta. Solamente para hacer un comentario, dado que pocas veces las comisiones dictaminan los puntos de acuerdo. En este caso, el 25 de abril, presenté aquí como integrante del Partido del Trabajo ante este honorable Senado la solicitud para que esta proposición con punto de acuerdo se turnara para llamar la atención del gobernador del estado de Tlaxcala, refiriendo que a 100 días de funciones de la actual administración, el gobernador no había tenido acercamiento alguno con la ciudadanía ni con los municipios de la entidad para dar a conocer los lineamientos que permitan elaborar sus respectivos programas de gobierno, así como la estructura y contenido del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, lo que genera incertidumbre en los ayuntamientos de la entidad. Los ayuntamientos no podían aprobar sus planes municipales de desarrollo en el seno de sus cabildos, ya que de hacerlo estarían incumpliendo con lo establecido en el artículo 92 de la Ley Municipal de la entidad, disposición que a la letra dice: los ayuntamientos planearán sus actividades en el Plan Municipal de Desarrollo. Este programa será congruente con el Plan Estatal de Desarrollo. Lo anterior dejaba en estado de indefensión a los municipios para alinear sus respectivos planes con el estatal, además de que también es un requisito para la recepción de la primera cuenta pública correspondiente al primer trimestre del año en curso de cada ayuntamiento, que debe presentar al órgano de fiscalización superior del Estado, plazo que vencía el 30 de abril del presente año. Y en caso de no presentarla de acuerdo a los plazos establecidos por la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus municipios, los presidentes municipales y tesoreros serían acreedores a una multa económica. Por último, esta proposición tenía la finalidad de que el Ejecutivo del Estado tomara conciencia y voluntad política sobre este tema y que apoye a los municipios de la entidad a cumplir con los requerimientos que establece la ley de la materia. Por ello, bien dice la comisión dictaminadora del 21 de junio de 2017, o sea, hace casi 3 meses que esto ya se resolvió por sí solo en el estado de Tlaxcala. Solamente eso, y desde luego votaremos en favor de que sea negativo porque ya no tiene materia de ser. Muchas gracias. Gracias, senadora Palafox. En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobado, señora presidenta. Aprobado el acuerdo, comuníquese. Enseguida tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su preocupación por la muerte de migrantes indocumentados a lo largo de la frontera norte de México en su intento por cruzar a los Estados Unidos de América. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría de lectura a su parte resolutiva. Doy lectura al dictamen. Punto de acuerdo. Primero, el Senado de la República expresa su preocupación por la muerte de migrantes indocumentados a lo largo de la frontera norte de México en su intento de cruzar de manera indocumentada a los Estados Unidos de América. Segundo,
el Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Gobernación, fortalezcan las estrategias de atención e información respecto de los riesgos a los que se enfrentan las personas migrantes indocumentadas en su intento de cruce a los Estados Unidos de América, dado en el Salón de Comisiones del Senado de la República a 26 de abril de 2017. Es todo, señora presidenta. Gracias, senador. Se concede el uso de la tribuna a la senadora Marcela Guerra Castillo para presentar los 5 dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte. 5 minutos. No, mire, no va a hacer uso de la palabra. Vamos a continuar con el dictamen que acaba de dar lectura a la Secretaría. Está a discusión del dictamen que acaba de dar lectura la Secretaría. Si alguien quiere hacer uso de la palabra en lo que llegan los documentos de la senadora Guerra. Pero ella quiere hablar. Son 5 dictámenes. En virtud de que no hay oradores, consulte a la Asamblea si es de aprobarse el dictamen presentado. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobado, señora presidenta. Aprobado el acuerdo, comuníquese. Pasaríamos a la discusión del segundo dictamen y la senadora Guerra nos avisará cuando esté lista para pasar. En este dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte con punto de acuerdo, por el que el Senado de la República se une a las expresiones de rechazo que se han suscitado a nivel internacional ante la política migratoria del actual gobierno estadounidense por atentar contra los derechos humanos de los migrantes. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría de lectura a su parte resolutiva. Doy lectura al dictamen. Punto de acuerdo. Primero, el Senado de la República se une a las expresiones de rechazo que se han suscitado a nivel internacional ante la política migratoria del actual gobierno estadounidense por atentar contra los derechos humanos de los migrantes. Segundo, el Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, continúe promoviendo y generando las condiciones necesarias a fin de estar en oportunidad de recibir a un mayor número de solicitantes de refugio e integrarlos plenamente a la sociedad mexicana, dado en el Salón de Comisiones del Senado de la República a 26 de abril de 2017. Es cuanto, señora presidenta. Gracias. En consecuencia está a discusión. De no haber oradores, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobado, señora presidenta. Aprobado el acuerdo, comuníquese. Tenemos la discusión de otro dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte con punto de acuerdo que exhorta a mandatar a las áreas de protección de los 50 consulados ubicados en los Estados Unidos de América a que presenten a nombre y a solicitud de nuestros connacionales ante las Cortes de Distrito Federales el recurso de habeas corpus en contra de la orden ejecutiva presidencial publicada por el presidente Donald Trump. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría de Lectura a su parte resolutiva.
Doy lectura al dictamen. El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que mandate a las áreas de protección de los 50 consulados ubicados en los Estados Unidos de América a que presenten a nombre y a solicitud de nuestros connacionales ante las Cortes del Distrito Federales el recurso de habeas corpus en contra de la orden ejecutiva presidencial publicada el 25 de enero de 2017 por el presidente Donald Trump a fin de evitar la violación de sus derechos humanos. Firman los integrantes de las comisiones respectivas. Es cuanto, señora presidenta. En consecuencia, está a discusión. Se concede el uso de la palabra a la senadora Dolores Padierna Luna. Con su venia, presidenta. Y en efecto, este punto, como fue presentado ya hace tiempo y se liga mucho con el anterior de la presidenta Marcela Guerra, yo quisiera complementar alguna parte de la argumentación de lo que estamos viendo en este momento del Tratado de Libre Comercio con América del Norte en materia energética, porque es muy probable que en los próximos meses ocurra una nueva reforma energética derivada de los acuerdos que se están tomando en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio. El gobierno, las empresas y el capital financiero de Estados Unidos ven a México ya no solo como un suministrador seguro y confiable del petróleo, una visión que prevaleció a lo largo de muchos años, sino también ahora quieren un mercado seguro para sus productos. Los Estados Unidos quieren tener un mayor acceso al mercado energético de México, más garantías, más protecciones y prácticamente homologar nuestras leyes mexicanas a las leyes norteamericanas. A la vista de lo que está ocurriendo, no puedo más que concluir que se está gestando una nueva reforma energética que profundizará la liberalización y la privatización de la energía en nuestro país. La presión para una nueva reforma viene de afuera, de Estados Unidos, con la renegociación del Tratado de Libre Comercio, donde la Casa Blanca ha incluido el tema de energía con dedicatoria exclusiva para México. La presión también es interna de los intereses creados, de aquellos que ya entraron al negocio energético y quieren mayores garantías a las que se les está otorgando en los contratos. Pero también los propios funcionarios mexicanos están empeñados en desmantelar a Pemex y CFE y terminar con el papel empresarial del Estado en el sector energético. Mientras se lleva a cabo la renegociación del tratado, el gobierno trabaja a marchas forzadas para hacer irreversible la reforma de 2013, pero va más allá. La administración va por nuevas reformas de segunda generación. Esto sin dejar de aprovechar la primera reforma para extender al máximo la privatización. Quieren consolidar lo que han logrado, pero de ser posible ir más allá. La renegociación del Tratado de Libre Comercio les brinda la oportunidad de ampliar y profundizar las reformas de mercado. La consigna es privatizar todo lo que se pueda antes de que termine el actual gobierno. Esta conclusión se deriva del estudio de al menos 4 documentos que todos debemos de leer. La agenda de Trump para el sector energético mexicano, que fue entregada al Congreso, al Senado de Estados Unidos. La agenda de las petroleras en el Telecán. La actitud del gobierno frente a Donald Trump y las petroleras y el avance en la implementación de la reforma energética de 2013. De Donald Trump, en los objetivos que propone en materia de energía son muchos, pero diré algunos.
propone la protección y la ampliación de las inversiones estadounidenses en México, así como el acceso al mercado energético mexicano sin ninguna restricción. Promover nuevas reformas de mercado que abran más el sector energético de México. Establecer más reglas que reduzcan o eliminen los obstáculos a las inversiones de los Estados Unidos en México. Garantizar que los derechos en línea con los principios y la práctica jurídica con los Estados Unidos. Dicho de otro modo, que no se respete la Constitución ni las leyes mexicanas, sino estén en línea con las leyes estadounidenses. Obtener compromisos por parte de México en materia regulatoria que faciliten el acceso a los mercados energéticos. Promover la mayor compatibilidad entre las regulaciones de ambos países, es decir, hacer que México aplique las leyes de Estados Unidos acá. Otro que se llama disciplinar a Pemex y a CFE, aplicando reglas asimétricas para ir achicando velozmente a Pemex y a CFE. Cambiar el régimen jurídico de Pemex y de CFE para que los derechos de propiedad se ejerzan a través de una participación accionaria, es decir, privatizar más rápido a Pemex y a CFE vía la bolsa de valores. Eliminar los subsidios otorgados a Pemex y a CFE por parte del gobierno e impedir que las empresas públicas sean utilizadas para otorgar subsidios a la población o a sectores nacionales. Garantizar una regulación imparcial para todas las empresas públicas y privadas. Ello implicaría una regulación asimétrica aplicada contra Pemex y CFE, de tal manera de que todos los países que tienen petróleo pues defienden a sus petroleras. Aquí se está haciendo exactamente lo contrario. Posibilitar a Pemex y a CFE que sean llevadas a juicio a las cortes estadounidenses, dejar que Pemex y CFE únicamente presten servicios públicos en todas las actividades que sean incosteables o que no quiera realizar el sector privado, entre muchas más. Hay toda una lista de solicitudes que piden las petroleras entregadas ya a la comisión, pero aquí lo importante es qué propone el gobierno mexicano y lejos de rechazar las pretensiones de Estados Unidos, el gobierno mexicano ha hecho suya la agenda y la propuesta de la Casa Blanca. Propone la modernización del tratado, brinda la oportunidad de ampliar su éxito, enfrentar los desafíos actuales y adecuarlos al siglo XXI. Estados Unidos le exige a México no tocar las inversiones estadounidenses realizadas, es decir, preservar y fortalecer esas inversiones, tener un mayor acceso a los mercados y continuar con la apertura de las reformas. El gobierno mexicano le responde diciendo que una de sus prioridades será actualizar el alcance de las disposiciones en materia de energía. Estados Unidos exige a México nuevas prácticas regulatorias y que se comprometa a facilitar el acceso al mercado y a promover mayor compatibilidad de las regulaciones mexicanas con las estadounidenses. En respuesta, el gobierno mexicano dice que una de sus prioridades será promover las buenas prácticas en el proceso de planeación, emisión, implementación y revisión de las regulaciones, una nueva reforma energética. A Estados Unidos le urge a México que en materia de contratación pública establezca reglas que obliguen a que las compras de gobierno mexicano se priorice a Estados Unidos. Eso significa que ya no le compraría a Pemex y a CFE, sino que le compraría el gobierno mexicano a Estados Unidos. Estados Unidos le exige a México disciplinar a las empresas públicas en clara alusión a Pemex y a CFE,
Y el gobierno mexicano le responde diciendo que una de sus prioridades será consolidar el régimen legal de las empresas productivas del Estado para que les permitan una operación comercial especial. A Estados Unidos le urge que se constituyan empresas públicas, pero de participación accionaria minoritaria en relación a las acciones mayoritarias privadas. Y el gobierno mexicano responde diciendo que una de sus prioridades será consolidar el régimen legal de las empresas productivas del Estado que les permitan una operación comercial en la bolsa, etcétera. Hay también una serie de aspectos que prohíben a las empresas del Estado. Permítame, senadora Padierna. Sí, presidenta. ¿Con qué objeto, senadora Guerra? Sencillamente para buscar que la oradora se constriña al tema del tercer dictamen en comento que ella misma promovió y que en este momento está tocando un tema que no tiene nada que ver con el resolutivo del dictamen. Porque ese ya se abordó y ya se votó por todos, entonces ¿para qué repetimos? Estoy aprovechando el tiempo para el tiempo otras. Sobrepasando. Ya nada más me faltan dos aspectos, presidenta, si usted me permite. 2 minutos. Termine, senadora. En fin, están pidiendo también que no se le den más subsidios, que la CFE ya no dé subsidios. Y pareciera que entonces las tarifas eléctricas en agricultura, en bombeo de agua y otras cosas más podrían eliminarse. Mientras tanto, la privatización continúa. Llevamos 70 contratos de exploración y producción que involucran 66 compañías petroleras, 30 contratos en proceso de licitación, 3 licitaciones adicionales, y por todo esto se solicita que se solicite la presencia del secretario de Energía y de los directores, del presidente de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para que vengan a informar todo lo que están acordando sin informar al Congreso y al pueblo mexicano sobre las negociaciones en materia energética en el Tratado de Libre Comercio. Gracias, presidenta. Gracias, senadora Padierna. En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén por que se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechace, favor de levantar la mano. Aprobado, señora presidenta. Aprobado el acuerdo, comuníquese. Tiene la palabra ahora la senadora Marcela Guerra Castillo para presentación de los 5 dictámenes como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte. Muchas gracias, presidenta, compañeras y compañeros. Bueno, pues venimos a presentar 3 dictámenes en positivo, los cuales presento a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte. Y el primer dictamen se refiere a un punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su preocupación por los migrantes fallecidos durante los primeros 3 meses del año 2017 a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Ustedes saben el viacrucis que pasan nuestros connacionales, cómo se han endurecido las medidas de control migratorio en Estados Unidos, así como la persistencia de organizaciones criminales que se benefician del tráfico de personas. Esto los coloca en una situación de vulnerabilidad a estas personas. A esos 2 hechos se suma el incremento en el uso de la fuerza por parte de las autoridades migratorias y en contra de todos nuestros connacionales. Los riesgos para llegar a Estados Unidos se han aumentado y con ello el número de muertes de todos aquellos que intentan cruzar la frontera para alcanzar el sueño americano. Es por esa razón que al tiempo de expresar nuestra profunda preocupación por esta situación,
se propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación fortalezcan las estrategias de atención e información respecto a los riesgos a los que se enfrentan las personas migrantes indocumentadas en su intento de cruce a los Estados Unidos de América. El segundo dictamen, aprobado por la Comisión también de Relaciones Exteriores para América del Norte, se refiere a las declaraciones y políticas abiertamente antimigrantes que han caracterizado a lo largo de este tiempo a la administración del presidente Trump. Como ustedes saben, el martes negro para los jóvenes, además, la historia de todos los DACA, que son más de 660,000 jóvenes, pero en este sentido, este primer resolutivo, hemos resuelto que el Senado de la República se una a las expresiones de rechazo que han suscitado a nivel internacional ante la política migratoria del actual gobierno estadounidense, que además persiste, compañeras y compañeros. Ustedes pueden constatarlo en los medios de televisión, en los medios escritos, la forma en que el presidente Trump ha dividido a su país. Ha dividido basado en continuar con los discursos de odio, con los discursos divisorios, racistas y xenófobos. Así, pues pedimos votar a favor estos dos dictámenes y un tercer dictamen que es al que se refería la senadora Padierna, que por supuesto no tenía nada que ver con el dictamen que ella misma promovió, pero bueno, aprovechó ciertamente para posicionar algunos temas de su interés. Este tercer dictamen está siendo puesto a consideración de esta soberanía y se refiere a la aprobación de un resolutivo que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que mandate a las áreas de protección de los 50 consulados, por supuesto de Estados Unidos, a que presenten a nombre y a solicitud de nuestros connacionales ante las Cortes de Distritos Federales el recurso de habeas corpus, es decir, una especie de amparo en contra de la orden ejecutiva presidencial publicada el 25 de enero del año 2017, este año, por el que el presidente Trump, a fin de evitar la violación de sus derechos humanos. Esto fue presentado por Trump. Sigue habiendo una serie de tipos de argumentación ante la Corte. Precisamente hace poco un connacional joven se dio a la tarea de demandar al presidente Trump. Y ante esta situación de deportaciones en curso, misma que pudiera agravarse, vale la pena que se utilicen todos los recursos legales posibles para la defensa de los mexicanos. No cabe de más decir que este Senado de la República, a través de la operación Monarca, en su momento tuvo a bien hacer una gestión con el señor presidente de la República directamente para asignar $50 millones a toda la red consular para la protección de nuestros connacionales. Pido se voten a favor estos tres dictámenes. Muchas gracias, señora presidenta, compañeras y compañeros. Muchas gracias a la senadora Marcela Guerra. Nos visitan alcaldesas de Gran Morelos, Carichí, Valle de Zaragoza y Casas Grandes del Estado Grande, del Estado de Chihuahua. Ellas son invitadas del senador Patricio Martínez García. Bienvenidas, señoras presidentas municipales. Tenemos ahora la discusión de otro dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte con punto de acuerdo, por el que se desecha la proposición de rechazo a la construcción de un muro en la frontera norte de México. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría de lectura a su parte resolutiva. Doy lectura al dictamen. Punto de acuerdo. Primero, se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República rechaza la construcción de un muro en la frontera norte de México por las razones expuestas en el presente dictamen. Segundo, archívese el asunto mencionado en el resolutivo que antecede como totalmente concluido, dado en el Salón de Comisiones del Senado de la República a 26 de abril de 2017. Es todo, señora presidenta. En consecuencia, está a discusión. Al no haber lista de oradores, consulte la Secretaría. Perdón. Senador Barbosa. Senadora Ortiz, bueno, yo me quedo extrañado por cómo está redactado el resolutivo primero de este dictamen.
se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República rechaza. ¿Habrá razones para que el Senado de la República no deseche este punto de acuerdo donde se pretendía protestar, rechazar la construcción del muro? Yo le pediría a la presidenta de la comisión, que está, pues es la senadora Marcela Guerra, nos dé las razones que tuvieron para que se deseche esta propuesta con punto de acuerdo. Ni sé de quién es, ni sé de quién es la propuesta, pero aprobado así, yo no encuentro forma de entender que nuestro Senado deseche una propuesta en la que se rechaza la construcción del muro fronterizo. No sé si tenga voluntad la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte de subir a tribuna y explicarnos las razones. ¿Hay algún comentario por parte de la comisión? Sí, claro. Esto tiene que ver, primero, ¿por qué se desecha la proposición que se solicita un informe de los recursos ejercidos sobre el ejercicio de recursos extraordinarios para la protección de mexicanos en Estados Unidos de América? Dicho informe ya se remitió y además es de todos conocidos, aquí para ilustrar no solo aquí a la Asamblea, sino además al señor senador, de que se asignaron ya en tiempo y forma, que son los recursos extraordinarios que se solicitaron para la red de protección consular. Senador Barbosa. Eso es materia del siguiente dictamen. Aquí lo que se está votando es un dictamen que parece no tener importancia, pero yo creo que la reforma como está redactado no es la mejor, como para que se establezca que se deseche un punto de acuerdo por el cual se pedía que el Senado se pronunciara en contra de la construcción del muro. No veo lógica. Yo, en todo caso, sin estar en contra, creo que hay una formulación inadecuada de este resolutivo. No sé, lo pongo a consideración de la propia comisión con todo respeto. ¿Tiene alguna propuesta? Le pediríamos a la... Sí, le pediríamos a la... Vamos a retirar el dictamen en tanto platicamos con la señora presidenta. Vamos a seguir con el siguiente dictamen para ver cómo resolvemos este tema. Senador Manuel Cárdenas, ¿para el mismo motivo? Sí. Adelante, por favor. Bueno, lo que escucho de nuestro compañero Barbosa es que es un acuerdo para la no construcción del muro. Pues el muro ya está construido. En todo caso, pues que fuera para la destrucción del muro. El muro ya está construido. Entonces no entiendo cuál. En cualquier evento, y si nos fuéramos al derecho positivo mexicano, pues estaría sobreseída la petición, ¿no? Es cuanto. Gracias, senador. Se ratifica la disposición que establecemos. Pasamos a la discusión de otro dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, con punto de acuerdo por el que se desecha la proposición que solicitaba un informe de los recursos ejercidos sobre el ejercicio de los recursos extraordinarios para la protección de mexicanos en Estados Unidos de América. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría de lectura a la parte resolutiva. Doy lectura al dictamen. Punto de acuerdo. Primero, se desecha por haber quedado sin materia la proposición con punto de acuerdo por el que se solicitaba un informe de los recursos ejercidos sobre el ejercicio de los recursos extraordinarios para la protección de mexicanos en Estados Unidos de América. Segundo, archívese el asunto mencionado como totalmente concluido. Es cuanto, señora presidenta. En consecuencia, esta discusión. Senadora Guerra, ¿quiere hacer algún comentario sobre este punto de acuerdo que estamos planteando? Atención a la inquietud del señor senador. Yo propongo que la secretaria técnica en este momento se siente con el senador para dilucidar cualquier situación y en su momento podemos hacer una revisión y lo podemos reenlistar en la siguiente sesión con muchísimo gusto. A ver, estamos ahorita, me parece correcto si el senador Barbosa lo acepta. Ahorita estamos en el otro punto. Así es. Entonces,
Vamos, los dos dictámenes que se desechan los podemos volver a relistar en la próxima sesión, incluso a fin de que quede todo muy claro para la tranquilidad de todos los senadores y senadoras. Incluso este dictamen que estamos en este momento discutiendo. Incluso este dictamen. No solamente el anterior. Así es. Retiramos en consecuencia los dos dictámenes para que la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores acuerde con quienes han mostrado inquietud, y entonces estamos retirando el número 4 y el número 5. Pasamos entonces al siguiente punto, que es proposiciones. En el apartado de proposiciones se concede el uso de la palabra a la senadora Carmen Dorantes Martínez para presentar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional un punto de acuerdo que exhorta a fortalecer las estrategias en materia de alfabetización digital. Gracias. Con su venia, Presidenta. La educación es el instrumento por excelencia para que las niñas, niños y adolescentes puedan adquirir las herramientas que les permitan enfrentar con éxito los retos que impone el siglo XXI. Bajo esta premisa, acudo a esta tribuna para presentar un punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas a fortalecer sus estrategias en materia de alfabetización digital. Cabe mencionar que el asunto en cuestión tiene como punto de partida el Día Internacional de Alfabetización a celebrarse el 8 de septiembre, el cual fue instituido por la Organización de las Naciones Unidas para hacer énfasis sobre la importancia de la alfabetización de las personas, comunidades y sociedades, así como la necesidad de intensificar las acciones para lograrlo. En la edición 2017, el tema central, alfabetización en un mundo digital, cuyo objetivo consiste en hacer el llamado a impulsar las acciones que sean necesarias para que la población pueda adquirir las herramientas suficientes para aprovechar las múltiples ventajas que le ofrece la era digital. Bajo esta tesitura, como se expresa en el punto de acuerdo, la pertinencia del presente asunto queda de manifiesto en el contexto global del cual formamos parte, mismo que hace imprescindible que la población en su conjunto utilice correctamente las tecnologías de la comunicación y la información. Igual de importancia es señalar que emana de una responsabilidad del Estado mexicano, debido a que el artículo 3 de la Constitución Federal dispone que en nuestro país toda persona tiene derecho a recibir una educación que esté encaminada a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, para lo cual es indispensable garantizar una alfabetización digital. Además, la Ley General de Educación establece que entre los fines de la educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares, con autorización o reconocimiento de validez oficial, deben fomentar actitudes que estimulen la investigación, la innovación científica y tecnológica, así como su comprensión y su uso responsable. En este mismo ámbito internacional vemos que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en su punto número 4, propone garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Lo anterior es de vital importancia para promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y todos, lo que a su vez deriva en mejores expectativas de vida para las personas y el desarrollo sostenible. El complemento a lo expresado señala que hay que destacar que la alfabetización resulta indispensable para construir un futuro más sostenible en el que se empodere a las personas, comunidades y sociedades. En relación al exhorto, cabe precisar que en las últimas décadas la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza se ha convertido en una necesidad ineludible. Prueba de ello es que, según las cifras del INEGI, en México el 47% de los hogares tiene una conexión a Internet y el uso de Internet está asociado al nivel educativo, debido a que entre más estudios, mayor uso de la red. El presente punto de acuerdo responde a una realidad que observamos todos los días
Y es incuestionable que las tecnologías de la información y comunicación tienen una notable injerencia en la forma en que vivimos, trabajamos, aprendemos e interactuamos de manera cotidiana. Dicha situación deriva de una dualidad de escenarios opuestos porque la misma forma que ofrece una amplia gama de posibilidades de calidad de vida y conexión a escala global, también puede marginar a quienes carecen de las competencias esenciales para utilizarlas. Bajo esta tesitura, es claro que la ausencia de alfabetización digital implica estar prácticamente fuera de la sociedad actual. De ahí la relevancia del punto de acuerdo que hoy se presenta ante esta ciudadanía. Es cuanto, señora presidenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora Dorantes. Túrnese a la Comisión de Educación. Corresponde ahora el uso de la tribuna a la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de acuerdo que exhorta a realizar diversas acciones en materia de cambio climático y sus posibles repercusiones para la seguridad nacional e internacional. En uso de la tribuna, la senadora Garza. Gracias. Con su permiso, senador presidente. Compañeros y compañeras senadores, me encuentro ante ustedes, frente a ustedes, para hablar de un gran problema que estamos enfrentando. Apenas hace unos días veíamos a Texas bajo el agua. Hoy 3 huracanes simultáneos arrasan con todo lo que encuentran por su ruta, por su paso en el Caribe. Escuchábamos en las noticias que el director nacional de la Conagua, el maestro Roberto Ramírez de la Parra, comentaba de cómo está cambiando la trayectoria normal, entre comillas, de estos huracanes, y hoy se desplazan por rutas que hoy son y están siendo vistas de forma increíble. Esto nos habla de los tiempos que estamos viviendo, pero también nos habla de las medidas que no hemos tomado. El cambio climático, como está en las noticias, como está en el sector científico, académico, no solamente es moda, compañeros y compañeras, es una de las mayores amenazas que la humanidad enfrenta. No solo por los desafíos inherentes al aumento de la temperatura global, sino por las olas de calor, las sequías, el derretimiento de los glaciales, las inundaciones. Pues hoy la temperatura de la Tierra es más alta y se evapora más agua en los mares. Y esto, con las corrientes, con los vientos, pues obviamente provocará más humedad y más fuerza. Estamos viviendo momentos históricos que no habíamos tenido. Pero el efecto multiplicador de otros riesgos, entre ellos la seguridad alimentaria y el combate a la pobreza, tenemos que encender los focos. Al paso de estas lluvias que tenemos en gran parte del territorio nacional, vamos a ver cuántas cosechas se han perdido, hablando de la agricultura, pero también en la ganadería. Y en algunos estados sigue la sequía. Es difícil entender esto. Aunque 195 países y hoy que Estados Unidos se retractó de haber firmado el Acuerdo de París, con un presidente que todavía con estas cachetadas que le dan de guante húmedo, todavía no puede entender cuál es la magnitud de este fenómeno. Lo lamento por todos los habitantes de Estados Unidos. No obstante lo anterior, Climate Action Tracker afirma en uno de sus estudios que habrá 2.8 grados de calentamiento. Así, todos los esfuerzos de que se firmaron el Acuerdo de París nos hablen del 1.5, que no suba de esa temperatura, no será posible. Hay muchas pruebas, compañeros, que existen, que el sistema atmosférico de la Tierra para mediados de siglo habrá rebasado el 1.5 grados de temperatura. Y cuando un ser vivo tiene temperatura alta, pues significa que está enfermo y que hay que curarlo.
y nosotros tenemos que tomar la decisión y las acciones necesarias y entender que en el país no solamente están los problemas económicos y de inseguridad, que hay muchos problemas que nos van a afectar y esto es uno de ellos y tenemos que tomar las medidas necesarias. Un clima inestable incrementará la vulnerabilidad de la sociedad. Por ello, en diversos foros internacionales han identificado al cambio climático como una amenaza de seguridad nacional, de seguridad global. Es momento que volteemos a ver al cambio climático como un fenómeno que se le tiene que poner atención desde la seguridad. Hay muchas conferencias que han tratado estos temas. En el 2003, la Conferencia Especial de Seguridad celebrada aquí en México, en Ciudad de México, la Organización de los Estados Americanos adoptó la Declaración de Seguridad de las Américas, donde reconoce que el cambio climático global puede constituir una amenaza, una preocupación o un desafío para la seguridad de los estados del hemisferio. En 2007, en Reino Unido, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sostuvo un debate sobre la posibilidad de considerar al cambio climático como una amenaza de seguridad global. En el 2011, en Alemania, impulsó un segundo debate sobre el tema, haciendo énfasis en vulnerabilidad de pequeños estados insulares en desarrollo. La Asamblea General de Naciones Unidas emitió en junio del 2009 una resolución y externó su preocupación por las repercusiones del cambio climático que podría tener para la seguridad, invitando a los órganos pertinentes de Naciones Unidas en sus respectivos marcos y mandatos, intensificar los esfuerzos para examinar el cambio climático, incluidas sus posibles repercusiones para la seguridad. Con el fin de brindar insumos a la elaboración de este informe, el Gobierno de México remitió a la ONU comentarios sobre el vínculo entre cambio climático y seguridad, en donde señaló que la crisis provocada por el cambio climático es global, progresiva y amenaza la supervivencia del ser humano en el planeta. Características que evidentemente hacen del cambio climático un asunto de seguridad. En el 2013, los ministros de Relaciones Exteriores del G8 emitieron un comunicado que define al cambio climático como un reto global, que de no ser controlado podría tener consecuencias dramáticas, no solo en el medio ambiente, sino también en la prosperidad económica. Y ya lo estamos viendo. Y vamos que a estas personas les interesa mucho esto como a todos, pero qué bueno que estén tomando en cuenta que vamos a tener serios problemas. Y así en el 2015, miembros del G7 igual identificaron 7 riesgos muy importantes donde, por ejemplo, habla de la falta de seguridad en los medios de subsistencia y migración, eventos extremos climáticos y de desastres, precios de la comida y el abasto. Durante la cumbre humanitaria mundial celebrada en Estambul en mayo del 2016, el presidente Narum solicitó al secretario general de Naciones Unidas el nombramiento de un representante especial sobre cambio climático y seguridad. En seguimiento a lo anterior, en agosto del 2007, los pequeños estados insulares en desarrollo reiteraron su solicitud de nombrar un representante especial. Cabe señalar que del 6 de noviembre al 17 de noviembre se va a celebrar la COP23 en Bonn, Alemania, y por primera vez en la historia la preside un pequeño país insular en desarrollo, República de Fiyi. En tal sentido, reviste una especial importancia que el Gobierno de México fortalezca sus acciones en materia de cambio climático y sus posibles repercusiones, por lo que presenté un punto de acuerdo para solicitar tanto a la Secretaría de Relaciones Exteriores como a la Secretaría de Medio Ambiente remitan a esta soberanía un informe actualizado sobre las acciones que han adoptado respecto al tema de cambio climático y sus posibles repercusiones.
para la seguridad nacional, incluyendo el posible nombramiento del representante especial de la ONU sobre cambio climático y seguridad. Compañeras y compañeros senadores, en estos días mandaré a cada una de sus oficinas la Ley de Seguridad Climática Nacional, donde me gustaría mucho con sus asesores pudieran estudiarla y firmarla esta soberanía, todos. Este es un tema que no permite divisiones políticas. Este es un tema de responsabilidad y de la más alta responsabilidad que la patria nos llama. Ojalá y espero contar con el apoyo de todas y todos ustedes para esta iniciativa, para esta ley de seguridad climática. Por su atención, muchísimas gracias. Con su permiso, senador. Muchísimas gracias, senadora Garza. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Senador López Brito. Sí, presidenta, por favor, preguntarle a la senadora Silvia Garza si me permite sumarme a este importante punto de acuerdo. Senadora Garza. El senador José Luis Lavalle con el mismo propósito, el senador Lozano con el mismo propósito. Yo creo que es un tema en el que nos sumamos todos, la senadora Dorantes, la senadora García, la senadora Palafox, Margarita Diva, Verónica Martínez. Me parece que todos estamos sumados al tema. Felicidades, senadora Hilaria Domínguez. Senador Patricio Martínez. Felicidades, senadora. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Enseguida tiene el uso de la palabra el senador David Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar un punto de acuerdo que exhorta a implementar diversas acciones que garanticen el interés superior de la niñez a las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. Con el permiso de la presidencia, vengo a presentar esta proposición para exhortar al gobierno a que garantice el interés superior de la niñez. En México existen múltiples grupos vulnerables que en virtud de sus características se encuentran en mayor riesgo de que sus derechos humanos sean violentados. Uno de estos grupos son las niñas y niños, adolescentes, migrantes, no acompañados. La mayoría de estos infantes proviene de los países de Guatemala, Honduras y El Salvador, naciones que tienen una severa crisis humanitaria, pues figuran en la lista de países con más problemas y violencia del mundo, comparados con Irak y Siria. Esto ocasiona que miles de personas adultas, así como niñas y niños, adolescentes, busquen una mejor calidad de vida y decidan emigrar a los Estados Unidos de América. En este sentido, México es un país de origen y tránsito de migrantes que se dirige hacia el vecino país del norte. Es precisamente en territorio nacional donde las niñas y los niños adolescentes migrantes no acompañados se enfrentan a la violación de sus derechos humanos. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los infantes son detenidos por agentes del Instituto Nacional de Migración, policías y militares y retenidos en cárceles comúnmente llamadas estaciones migratorias. Al respecto, el organismo documentó que del 2010 al 2015 se han iniciado 1,443 averiguaciones y/o carpetas de investigación en las que figuran adolescentes extranjeros como víctimas, siendo los estados con mayores denuncias Sonora con 509, Chiapas con 454 y Baja California con 188. Detener a un infante sin causa justificada viola el artículo 11 de la Constitución Federal, que habla sobre la libertad de tránsito y precisa que ingresar al territorio nacional de manera ilegal no es un delito, sino una falta administrativa. Por tal razón, y en apego al artículo 4
párrafo 9 de la Constitución Federal, se debe velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. En este sentido, el Estado mexicano tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, poniendo principal énfasis en los grupos vulnerables, como son las niñas y niños adolescentes migrantes no acompañados, quienes intentan escapar de sus países de origen, porque en ello solo existe pobreza, marginación y violencia. México debe ser un Estado garantista, con una visión de derecho cosmopolita. Es inaceptable que de 242 niños migrantes no acompañados que solicitaron refugio en el 2016, solo a 91 les reconoció la condición de refugiado, y resulta aún más alarmante que únicamente 26 recibieron protección complementaria. Con base en estas consideraciones, se propone al Pleno del Senado de la República exhortar al Gobierno federal a implementar programas sociales, políticas públicas y acciones eficaces y eficientes que garanticen el interés superior de la niñez, a las niñas y niños, adolescentes, migrantes no acompañados. Asimismo, al Instituto Nacional de Migración a enviar a esta soberanía un informe detallado de la situación que guarda el número de solicitudes recibidas por este instituto para obtener la condición de refugiado y protección complementaria de las niñas y niños, adolescentes, migrantes no acompañados. Es importante mencionar que tanto las normas jurídicas nacionales como las internacionales protegen a las niñas y niños adolescentes, más aún cuando se encuentran fuera de su país. A estos infantes se les debe garantizar una protección especial de su integridad y brindarles la condición de refugiado y la protección complementaria. Es garantizar por encima de todo el interés superior de la niñez. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, señor senador. Túrnese a las comisiones de los derechos de la niñez y la adolescencia, de la familia y desarrollo humano. Esta presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos del Consejo Estudiantil Universitario, integrado por diversas universidades del área metropolitana, invitados por la senadora Laura Angélica Rojas Hernández. Es un gusto para el Senado de la República contar con su presencia. Sean ustedes muy bienvenidos. Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Marta Palafox Gutiérrez para presentar a nombre propio y del senador Isidro Pedraza Chávez un punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Comisión Nacional del Agua. Con su permiso, señora presidenta, compañeras y compañeros senadores, este punto de acuerdo que presentamos tiene que ver en mucho con la presentación que acaba de hacer nuestra compañera del Partido de Acción Nacional, Silvia Garza. El cambio climático obliga para su comprensión y tratamiento de un enfoque intergubernamental y es vinculatorio al concepto de seguridad hídrica, que es a su vez un tema de seguridad nacional. Se trata de conceptos estratégicos que por su peso y relevancia demandan la mayor comunicación, empatía y coordinación entre el gobierno y la sociedad. Los consejos de cuenca son un instrumento de gestión y coordinación que tienen amplio fundamento jurídico en la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento. Son órganos colegiados que se constituyen como instancia de coordinación y concertación, apoyo, consulta y asesoría entre la Comisión Nacional del Agua y las instancias del ámbito federal, estatal y municipal, los representantes de los usuarios del agua y las organizaciones de la sociedad. Por ello, los consejos son un instrumento de gestión social e institucional
de la mayor relevancia para la seguridad climática y seguridad hídrica del país. Los persistentes problemas que presenta el sector agua, que han sido profusamente documentados en abundantes investigaciones científicas, evaluaciones, auditorías y referidos en las últimas 2 décadas, es por lo menos los últimos 4 programas nacionales sectoriales, están asociados a la escasa atención que han tenido estos órganos de integración mixta en la programación y presupuesto. La plena operación de los consejos de cuenca exigirá a la autoridad en la materia precisar